Conversando con Sandra Ortiz. Conversando con Sandra Ortiz. Conversando con Sandra Ortiz. Muy buenas tardes, gusto en saludarlos, gracias por seguir viendo Conversando con Sandra Ortiz. Estamos iniciando el año y es un gusto poder contar de verdad con su participación en este programa. Y vamos a empezar con un tema pues que a mí me interesa mucho, seguramente a usted también, porque comenzamos con los propósitos. Todos queremos hacer deporte o seguirlo haciendo y tenemos nuevos objetivos y empiezan las lesiones. ¿Y quién mejor para hablar acerca de este tema que un especialista, cirujano articular y ortopedista, el doctor Francisco Morales Flores? Muchísimas gracias, doctor. Sandra, pues muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí en tu programa. El gusto es nuestro porque, pues, ¿quién mejor que tú para hablar acerca de las lesiones deportivas, ya que llevas tantos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, director de traumatología y ortopedia desde hace mucho tiempo, así es que eres experto en el tema. Platícanos, Claro que sí. ¿Qué es una lesión? Una lesión deportiva y una lesión en sí. Sí, mira, bueno, obviamente todos los días en la vida diaria, no solamente deportiva, sino en el trabajo, en el hogar, en la calle y obviamente en el deporte, las personas sufren lesiones, no necesariamente deportivas, sino puede ser del trabajo, en el trayecto, y obviamente pues en el deporte más. Pero una lesión es algún mecanismo que provoca una lesión en el cuerpo y que le va a limitar alguna actividad, le va a dejar de hacer alguna actividad laboral, deportiva o lo que sea en su vida diaria. Estas lesiones pueden ser desde muy sencillas, como un esguince, que es lo más común. El 80% de las lesiones deportivas o de la vida cotidiana son esguinces, que son elongaciones o torceduras de la rodilla, del tobillo principalmente. Y de ahí pueden ir avanzando en el grado de esta lesión. Puede ser desde el esguince, una torcedura, una lesión ligamentaria dependiendo del grado que se trate, hasta rupturas ligamentarias completas, luxaciones de una articulación de rodilla y del hombro, que es lo más común, o que se asocian también a fracturas o a lesiones del cartílago. Finalmente, todas estas lesiones, cuando no se cuidan o no se tratan adecuadamente, a la larga van a producir lesiones del cartílago, que pasa de una lesión simple, que puede ser de un esguince, una inestabilidad de alguna articulación, y lo puede llegar a provocar, al final de cuentas, una lesión articular que se convierte en una osteoartrosis, que es la degradación del cartílago con el pasar de los años. Y esto, bueno, son pacientes que acaban con una discapacidad ya severa que les limita a hacer inclusive después hasta la marcha común, ¿no? Uh-huh. Entonces, es importante que cuando uno presente una lesión, por mínima que sea, por revisarse, acudir al médico, tomar un estudio radiográfico, un ultrasonido y dependiendo del grado de la lesión, recibir el tratamiento adecuado y luego la terapia de rehabilitación. Porque puede tener secuelas. Claro. Y nos puede limitar, digo, los años pasan y de repente, ay, pues es que ya no puedo caminar. Ah, pero es que no te atendiste, ¿no? Una lesión o te fuiste lesionando, ¿no? Consecuentemente, porque hay gente que se lesiona y dice, ay, se me pasa, sigo en la actividad, no se atiende, no acaba los tratamientos y bueno, se vuelve peor. Dijiste algo importante, doctor, rodillas. Es de las lesiones más frecuentes que tenemos hombres y mujeres. ¿Por qué se lesionan las rodillas? Me voy a detener en este punto porque, digo, es muy amplio esto de las lesiones, esguinces, torceduras y demás. Hablemos acerca de las rodillas. ¿Qué pasa con las rodillas? Ok, la rodilla, bueno, es una articulación de carga. Es la que nos soporta y tiene una gran movilidad. Entonces, la rodilla está sostenida por dos huesos que lo componen, que es el fémur, el hueso de arriba, y la tibia, y la rótula. Esos tres huesos constituyen a la rodilla, pero está sujetada por muchos ligamentos. Uh-huh. Y entonces, al ser una articulación con mucha movilidad, la hace muy débil. Entonces, tiene cierta elasticidad para que nosotros podamos brincar, saltar, correr e inclusive deambular. Entonces, aparte de ser una articulación de carga, es una articulación de mucha flexibilidad y movilidad. Esto la hace muy susceptible a lesiones ligamentarias. Entonces, casi todas las lesiones de las rodillas principalmente son de tipo ligamentario. Y hablemos desde un esguince, una torcedura, hasta una lesión del ligamento cruzado anterior,
que es ya lo más grave, lo que Suena los muy doloroso. deportistas de alto rendimiento es lo que sufren. Imagínense, se reporta a nivel mundial que 100 de cada 100,000 habitantes tienen lesiones ligamentarias de rodilla, del ligamento cruzado anterior, y no solamente hablando de deportistas, sino en general. En general. Cualquier persona al brincar, al saltar, al bajar de un camión, un tropiezo, se puede lesionar el ligamento cruzado anterior. Y cuando este ligamento se rompe, es el que da mayor estabilidad a la rodilla, se desplaza la rodilla. Entonces ya no hay soporte. Eso provoca dolor, inestabilidad, y el paciente ya no puede hacer el despegue, por ejemplo. Ese paciente se tiene que, dependiendo del grado de la lesión, acaban en cirugía. Pero hay gente que dice, pues es un esguince muy sencillo, sienten que se hincha la rodilla, se hace un moretón, les duele, pasa 2-3 semanas y eso aparentemente cicatriza. Pero con el paso del tiempo, esa lesión de inestabilidad va empezando a degradar el cartílago porque ahora la rodilla se mueve más allá de lo normal, hace un doble esfuerzo de trabajo. Y eso, al cabo de 3 años, empieza una enfermedad degenerativa, que ahora se llama lesión del cartílago articular. Entonces, eso es lo que hay que evitar en ese tipo de lesiones. O sea, tratarlas muchas veces no requieren cirugía, simplemente descanso, reposo, medicamentos, hielo y terapia de rehabilitación. Uh-huh. Por ejemplo, en el tema de los deportistas, ya nos explicabas que puede ser por un tropiezo, puede ser incluso bajando de un camión, pero en el caso de los deportistas, ¿cuáles son las actividades que más lesionan las rodillas? También hay literatura, en la literatura científica médica, se describe que el primer deporte causante de lesiones de rodilla es el básquetbol. Y esto es porque ahí brincan mucho, saltan. Entonces, al brincar y cuando caen, es cuando la rodilla se va lastimando. El segundo es el fútbol americano, obviamente, pues por el trauma que hacen ahí en los choques que tienen. Y el tercer deporte que tiene lesiones ligamentarias de rodilla es el fútbol soccer. Ajá. Y ahora que empezó a estar de moda el fútbol soccer femenil, estamos viendo de 5 años para acá que las mujeres son más susceptibles a sufrir lesiones del ligamento cruzado anterior porque sus ligamentos son más débiles por el tema de las hormonas femeninas. Uh-huh. Entonces, una mujer se lesiona la rodilla 3 veces más que el hombre. ¿Sí? Hablando de mujeres deportistas. Mujeres deportistas. Hoy está muy de moda que si el CrossFit, que si el running. Hay mucha gente, yo no sé si es moda o algo saben que yo no sé, pero hay mucha gente que corre, otros que hacen pesas. En este sentido, este tipo de deportes son buenos, son malos, lesionan más. Yo creo que todos los deportes son buenos, por supuesto que son buenos para la salud y para el mantenimiento de un cuerpo sano y ágil. Sin embargo, yo creo que todo tiene un entrenamiento, todo debe de tener una guía, porque si yo no sé nada de rugby o yo no sé nada de tenis o de algún deporte y me pongo a practicarlo sin tener conocimiento, sin un entrenamiento, seguramente me voy a lesionar, ¿no? Y entonces la lesión es tan simple como desde una fatiga, un desgarro muscular, una distensión ligamentaria o muscular, hasta una ruptura completa. Que eso ya se da pues, cuando hay una lesión grave, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos los deportes son buenos, pero hay que tener un entrenamiento, un acondicionamiento físico y siempre, antes de empezar cualquier deporte, hasta una carrera, hay que calentar. Ese es el objetivo, calentar los músculos y los ligamentos. Mucha gente dice, lanza como gorda en tobogán. Va a haber maratón, pues me lanzo a correr el maratón, ¿no? A lo que aguante, pero si no hay un entrenamiento, una preparación y sobre todo un calentamiento previo, seguramente va a haber desgarros musculares, fatiga muscular. Entonces el ligamento, cuando un músculo no está adaptado y de pronto empieza a ser, liberamos ácido láctico. Uh-huh. Esto es por el aumento del estrés y la carga muscular. Este ácido láctico lo que provoca es dolor, uh-huh, pero también provoca debilidad y desgarros. Entonces, alguien que no tiene experiencia y entra a correr de pronto a hacer un deporte, pues acaba desgarrado, acaba lastimado. Entonces, si uno calienta, hay calentamiento de estiramiento, algo muy sencillo, se recomienda 5 o 10 minutos de calentamiento y podemos hacer el ejercicio que se tenga que hacer. Uh-huh. Ok, entonces siempre hay que calentar y al final hay que estirar. Y también al final, como el músculo ya está, ahora sí que está se inflama, uh-huh, por el microtrauma de repetición de lo que uno haga, carrera, brinco,
cualquier ejercicio, hay una inflamación en el músculo. Eso se llama por microtrauma de repetición. Entonces hay que relajarlo al final. Entonces, ¿qué se recomienda al final? Igual 5 o 10 minutos de estiramiento y relajación para poder estar con nuestras articulaciones sanas, ¿no? En esto de mitos y cosas que se dicen, rumores, he escuchado que dicen que como para fortalecer, digamos, el tema de las rodillas, o más bien darle sostén, hay que hacer pesas. Uh-huh. Y que, bueno, los músculos seguramente ayudarán a la rodilla. ¿Es cierto o es una idea que tenemos? No, sí es cierto. ¿Sí? La rodilla está constituido, le había dicho, por huesos, ligamentos, músculos y tendones. Los músculos estabilizadores de la rodilla es el cuádriceps principalmente, es el muslo. Y en este cuádriceps, cuando uno fortalece el cuádriceps, le das estabilidad a la rodilla, le ayudas, la proteges. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene una deficiencia del cuádriceps hace que la rótula caiga y aumente el rozamiento entre la rótula y el fémur. Aumente la fricción y esto genera dolor, inflamación y desgaste articular. Si un tratamiento tan fácil es fortalece el cuádriceps, va a levantar la rótula y va a evitar el rozamiento. Entonces, gran parte de las enfermedades de dolor de la rodilla se pueden tratar con ejercicios y con fortalecimiento del cuádriceps. Hay que hacer fuerza. Entonces, hay que fortalecer el cuádriceps. Sí. Hay que fortalecerlo. Para disminuir la fricción de la rótula. Y independientemente de eso, si uno fortalece el cuádriceps, los ligamentos y todos los músculos alrededor de la rodilla, pues la estamos protegiendo, le estamos dando mayor soporte y estabilidad a esta rodilla. Antes de pasar a los síntomas y tratamiento y demás, quiero hacerte una pregunta más acerca de mitos y demás. Claro. Hay gente que tomamos todo lo que nos dijo la comadre, la tía, el entrenador, que si este tipo de suplementos, que si tienen glucosamina, condroitina, colágeno, ¿todo eso sirve o de plano no sirve? Claro, hay mucho, mucho tiene que ver con la parte comercial. Mucho tiene que ver, como tú dices, la recomendación del vecino que me dijo, oye, tómate eso. Todo tiene un porqué. Sí sirven, hay medicamentos que están clasificados y que son colágenos. El 90% de nuestro cuerpo está constituido de colágeno. La rodilla, el cartílago, los ligamentos, los tendones y músculos tienen colágeno. Entonces, cuando se empieza a degradar el cartílago, lo que está afectando es el colágeno de ese cartílago, que es lo que le da soporte, distribuye carga, absorbe la carga. Entonces, sí está indicada tomar colágeno, tomar ácido hialurónico, que en general le llamamos nosotros condroprotectores. Son protectores del cartílago, o los condrocitos, que es la célula que regenera al cartílago. Entonces, pero tiene sus indicaciones. Es decir, una persona que tiene 18 años, pues no le voy a dar condroprotector porque pues en general está sana. ¿A partir de qué edad? Pensamos que empieza a haber una degradación natural y biológica después de los 50 años. Entonces, pero también, si tengo dolor, pero si no tengo ninguna manifestación, así como tomarlo como porque quiero prevenir algo, pues tampoco, no es recomendable. O sea, si podemos evitar los medicamentos, aunque sean suplementos, pues si no se requiere, no tenemos por qué tomarlos, porque en los alimentos que consumimos diariamente están todos los nutrientes, proteínas y todos los elementos que uno requiere. Entonces, pero si ya tengo un dolorcillo por ahí en la rodilla y demás, ya a lo mejor algún día me lesioné, ¿sí es bueno tomar algo? ¿Qué exactamente? ¿Ácido hialurónico? Ácido hialurónico. ¿Tomado? Entonces, normalmente, ¿por qué los deportistas toman mucho esto? Porque ellos sí están sometidos a un microtrauma de repetición. Ellos son pequeños golpes que le llaman microtrauma, es un pequeño golpecito, pero es repetitivo. Este microtrauma de repetición lo que va a hacer primero es inflamar el cartílago, y después lo va a empezar a desgastar, lo va a empezar como a disminuir su grosor. Y después viene una enfermedad que al ya no haber cartílago empieza a rozar hueso con hueso y es cuando viene el dolor. Ya no hay, el cartílago es el protector de las articulaciones. Al ya no haber protección, pues entonces empieza a haber un roce de hueso con hueso y empieza la enfermedad que se llama osteoartrosis de tipo degenerativo. Entonces, en un deportista, después de cierta edad, si empieza con síntomas, dolor, crepitación, inflamación de la rodilla o de los tobillos, o inclusive de la cadera, pues sí, hay que tomar condroprotectores, que en general son colágenos, ácido hialurónico, glucosamina, condroitina, que son los 4 elementos principales formadores o protectores del cartílago. Entonces, la recomendación es
Además, si tenemos algún dolor, alguna lesión, nos caímos y demás, hay que atendernos porque esto Claro. puede seguir y empeorar, supongo yo. Sí, es correcto. Sí, si yo tuve un golpe, me caí y este golpe normalmente en el sistema ligamentario tardan 3 semanas en sanar de manera natural. Aunque Dios no le haga nada, el ligamento, el tendón va a cicatrizar, pero hay que mantenerlo en reposo. Porque si yo tengo un esguince y a la semana quiero volver a empezar a trotar o a correr, a lo mejor ya no hay dolor, pero el ligamento no alcanza a recuperar su elasticidad y entonces queda un ligamento flojo, pierde esa resistencia y esa elasticidad. Y entonces después se vuelve un tobillo o una rodilla inestable. Frecuentemente con cualquier movimiento se va a estar falseando. Y eso, al convertirse ya en una articulación inestable, hay que reparar ligamentos, volverlos a tensar. Entonces, toda lesión ligamentaria mínimo requiere 3 semanas de recuperación. Así es. Qué bueno que 21 dicen. días es el tiempo que requiere un ligamento o un tendón para recuperarse y cicatrizar. Eso es excelente información porque he visto muchísima gente que pues está acostumbrada a hacer ejercicio. Le dice el doctor, descánsate 21 días, ¿no? Sí, Ahora sí, que sí. Sabemos el tiempo. No, pues a la semana dicen, ya no me siento duele. bien. Me siento bien, perfecto. Y pues siguen haciendo el deporte o la Claro. actividad. Entonces, aquí hay dos puntos importantes. Reposar la articulación por 3 semanas, 21 días. Pero si alguien dice, oye, pues yo tardé 1 mes y medio inmovilizada mi rodilla, también eso es malo. Porque si rebasamos ese tiempo, la cicatrización sigue. Okay. Y entonces a los 20 días hay que empezar a movilizar la articulación. Si no la mueve uno, ahora viene otro problema que se llama rigidez articular o fibrosis. Entonces la articulación se pega y después ya no logran hacer la movilidad completa. Y hay que hacer otras cosas como llevarlos al quirófano, dormir al paciente y moverle la rodilla bajo sedación para que no le duela, porque por el mismo dolor el paciente va dejando de mover y eso se llama rigidez articular. Entonces hay dos parámetros, o si lo muevo muy temprano, dejo inestable la rodilla, o si prolongo mucho el reposo, dejo una rodilla rígida o una articulación rígida. Ya ve por qué hay que ir a un especialista, no hacer lo que diga el entrenador, el coach, la comadre, porque ustedes saben tiempos y saben tratamientos. Claro, esto lleva tiempos, efectivamente. A los que nos truenan las rodillas. Bueno, el chasquido de la rodilla tiene varios significados. Uno puede Que ser ya natural, estás. que alguien tiene hiperlaxitud ligamentaria. O sea, Ok. alguien es muy elástico y entonces puede tener esa laxitud ligamentaria que permite que la articulación se mueva más allá de lo normal. No siempre es malo, Y entonces. No es malo. O sea, oye, es que me truena la rodilla cuando bajo escaleras o escaleras, me hinco o me levanto. Sí, pero revisamos y si lo hace en las 2 rodillas y lo hace en muchas articulaciones, se llama hiperlaxitud, son muy elásticos. Entonces, y si no hay síntomas de dolor, no pasa nada. Pero si ese chasquido se acompaña de dolor y de inflamación, con algunos movimientos y en algunas ciertas actividades, principalmente al bajar escaleras, al subir escaleras o al ponerse en cuclillas, estamos hablando de una enfermedad que es muy común, que se llama condromalacia, y que no es otra cosa más que la inflamación del cartílago de la rodilla en diferentes grados, desde la inflamación hasta un daño severo. Entonces, cuando alguien le rechina la rodilla, pero se acompaña de dolor o de inflamación, y que antes no lo tenía y que de pronto empieza a hacerse más frecuente y que empieza a generar mayor dolor, hay que revisar a ese paciente. Y ahí sí funciona muy bien los antiinflamatorios y los condroprotectores, o sea, colágeno, ácido hialurónico tomado, no necesitamos ir más allá, más que simplemente evitar ciertas actividades, control del peso, tiene que ver muchas veces el paciente, si es obeso, aumenta la carga de la articulación y eso también nos puede ayudar a la degradación del cartílago. En toda esta entrevista nunca has utilizado el concepto meñiscos, lo escucho muchísimo. ¿Es el cartílago? Sí. ¿O qué es? El menisco, o sea, la rodilla habíamos dicho que se compone de hueso, ligamentos, que son los que se lesionan frecuentemente, tendones, cartílago, que es el principal factor de lesiones en la rodilla, después de los ligamentos, y los meniscos. El menisco es un amortiguador de la rodilla. El menisco es un elemento que en forma de herradura, como una C,
como la letra C, Ok. está uno en la parte de adentro de la rodilla y otro por la parte de afuera. El menisco es un elemento cuya composición principalmente es colágena y Ok. su finalidad es amortiguar Ajá. el golpe y el frote o el roce entre el fémur y la tibia. Entonces se rompen o se desgarran o se desgastan con el paso de los años o por lesiones deportivas principalmente. Ujú. Esto es cuando el paciente brinca, salta o va corriendo y gira bruscamente, los dos huesos pellizcan ese menisco, lo atrapan y al girar lo truenan, lo rompen. Y esa ruptura puede ser desde muy leve, un desgarrito que cicatriza, una fisura o una ruptura completa. Eso es de tipo traumático, pero también hay la lesión de tipo degenerativo. Por el paso de los años, hablo de un paciente que tenga 60 años, si las rodillas están desviadas, la famosa rodilla de charrito que le conocemos, Ajá, que sí, se llama sí. genovaro, o las rodillas en tijera, o las rodillas de Kiko, que también les dicen, que ven hacia afuera, ese tipo de mala alineación de la rodilla, hay una sobrecarga en algún punto, ya no hay una carga de toda la rodilla. Entonces hay una sobrecarga en algún punto que hace que ese menisco se empiece a desgastar más que otro. Y a eso es por deformidades angulares de la rodilla. Ah, Y ok. entonces eso se da con el paso de los años, casi siempre después de los 60 años, el paciente, casi los que ve que caminan como Sí. charritos, Sí, dice, sí. ese le duele la rodilla en la parte de dentro. Y el que camina como rodilla de tijeras, que le llaman, a él le duele las rodillas en la parte de afuera. ¿Por qué? Porque lo primero que se desgasta es el menisco. Y después del menisco, que era el que protegía el cartílago, pues viene la lesión del cartílago. Y esos pacientes acaban finalmente en prótesis de rodilla porque ya no tienen el menisco, que es el protector y el amortiguador de la rodilla. Perfecto. ¿Todas las lesiones de rodilla acaban en cirugía o no, doctor? No, no necesariamente. Por eso tiene uno que acudir cuando empieza la lesión al médico para evitar llegar a una rodilla. Las lesiones que van directamente al quirófano es una fractura, una ruptura del ligamento cruzado anterior, lesiones ligamentarias severas, luxación de una articulación. Esos pacientes pues son traumáticos, se dan por una lesión deportiva o traumática y una caída, y esos pacientes el mismo dolor los hace ir al hospital y bueno, toma unos estudios y si están lesionados se operan. Pero la lesión cotidiana por desgaste en la evolución del paciente, en la cronicidad o en la vida diaria, pues pueden ser tratadas desde medicamentos con analgésicos, condroprotectores, podemos inyectar ácido hialurónico en la rodilla, en el hombro, en el tobillo, en la cadera, en todas las articulaciones grandes y prolongar la vida de estas articulaciones. Y finalmente también hay cirugías de mínima invasión, que es lo más común actualmente, es una cirugía que se llama artroscopía, que se hace a la rodilla o al hombro, se limpia, se reconstruyen los ligamentos, el cartílago, el menisco, todo se puede hacer por mínima invasión y el paciente entra caminando y se va caminando. Ah, ok. ¿Ya no existen o en qué casos más bien se ponen esas prótesis que veíamos como de titanio y demás? Claro, no, sí existe y eso se da en pacientes ya de edad avanzada, idealmente después de los 65 años, cuando el cartílago ya se acabó. A eso se llama artrosis de alguna articulación. Artrosis quiere decir, se acabó el cartílago, ya no hay cartílago, hay roce de hueso con hueso y tengo que sustituir el cartílago, ya no de manera biológica o natural. Entonces se hace con un implante metálico, se hacen cortes al hueso para quitar todo el cartílago que está desgastado y se pone a través de un metal que se cementa en la rodilla o en la cadera o inclusive en el tobillo o en el hombro. Son las articulaciones que podemos hacer reemplazos articulares con prótesis de la articulación que sea. En este caso, lo más común es la prótesis de rodilla. Entonces, la prótesis, ¿qué le regresa al paciente? Le quita el dolor, le vuelve a dar movilidad a una rodilla, en este caso, y le alinea la rodilla, la deja derecha, cuando están ya desviadas sus rodillas. Entonces, es una gran ventaja, pero idealmente se deben de poner en pacientes mayores de 65 años y estos por una enfermedad crónica degenerativa por el pasar de los años. Ok. Y ya por último, te quisiera preguntar, vámonos al lado de la prevención, ¿qué hacer para cuidar nuestras rodillas? Claro, hay muchas cosas. Uno, sí hay que hacer deporte. Aquí uno diría, pues el que tiene la necesidad y que le gusta hacer un deporte de alto impacto, bueno, seguramente la consecuencia con el pasar de los años va a ser que va a tener
desgaste de su cartílago. Entonces, ahí sí pueden, desde que empiece a haber síntomas, como proteger a nuestro cartílago, tomar condroprotectores, que es el ácido hialurónico, que es la colágena, la condroitina, la glucosamina. Segundo, si ya está más avanzado esto, podemos inyectar ácido hialurónico en la articulación. Esto nos da una protección por 1 año a esa rodilla. Y durante ese año está habiendo una protección de ese cartílago y una regeneración de toda la rodilla a nivel del cartílago. Y finalmente, bueno, pues sería la cirugía. Pero ¿cómo evitar que las enfermedades progresen? Control de peso es importante. Si yo tengo un sobrepeso, pues le cargo más a una rodilla que ya puede estar dañada. Segundo, si hacer deporte, aquí alguien que padece de la rodilla, que oye, yo ya empecé con crepitación, chasquido y dolor de la rodilla, natación sería el ejercicio ideal. ¿Es el mejor? Es el mejor para las articulaciones, porque movemos las articulaciones, no tienen un impacto y las mantenemos en una, decimos nosotros, una armonía de movimiento sin impacto. Y aparte protegerlas con medicamento tomado. También hay glucosamina tomada o también hay colágena tomada. Principalmente eso sería, ¿no? Deporte de alto impacto, mantener el peso, un peso ideal y finalmente, si tengo síntomas, acudir al médico. Esas serían las recomendaciones de manera preventiva. Y no dejar, pasar un tema de las rodillas, una lesión y demás, ¿no? Claro. Y acudir con un especialista, no con un... Híjole, es que de repente oigo que, no, es que la llevé al huesero, ¿no? Y quedó peor. Sí, claro. ¿No? Sí, digo, con profesionales, por favor. Te digo, la medicina no es exacta, ¿no? A veces uno puede ir con algún médico y dicen, pues ya fui con el médico, me dio el tratamiento y no funcionó. Lo van y buscan a otro. O sea, no todos los medicamentos funcionan de la misma manera en todos los cuerpos humanos. Cada persona es diferente. Entonces, tiene uno que buscar la causa real de qué es lo que le está condicionando ese dolor. Una vez que uno encuentra o sabe uno cuál es la causa, atacar esa causa. Puede ser peso, puede ser mala alineación de la rodilla, no necesariamente. Entonces podemos manejar plantillas para cambiar el punto de apoyo y hacer que descanse esa rodilla, distribuir la carga, el peso de esa articulación. Entonces las articulaciones que más se lesionan son rodillas, tobillos y hombros, hablando en el tema de actividades deportivas. Bueno, pues creo que nos has explicado muy bien este tema. Ahí están las recomendaciones para la gente, para que cuide sus rodillas y no cuando lleguemos a una edad más avanzada, pues ya no podamos ni caminar, ¿no? Hay que cuidar nuestro cuerpo, es lo único que tenemos. Pues lo más importante creo es la salud. Teniendo salud, pues podemos seguir viviendo con toda el estilo que uno quiera. Doctor, ¿dónde te encontramos? Si hay gente que nos esté viendo y que tiene un tema de las rodillas, el que sea, ya le están tronando, tuvo una lesión, ya no puede correr, ya no puede ir al gimnasio, lo que sea, por favor, dinos a dónde te encontramos. Sí, yo soy en el Hospital Puebla, tengo mi consultorio en el 6º piso, consultorio 627, y también puede contactar al teléfono 2222 12 24 89. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Y Sandra, muchas gracias por invitarme y es un gusto y un placer estar acá. Igualmente, y bueno, a usted ojalá y que le haya servido esta plática. Nos vemos en la próxima en este programa, Conversando con Sandra Ortiz. Conversando con Sandra Ortiz.